Hola, bienvenidos a nuestro espacio, entrevistas, en esta ocasión a través de Zoom, desde Tierras Gallegas, una gallega, Beatriz Garrido, y vamos a hablar con alguien, yo creo que muy conocido en el panorama evangélico español sobre todo, pero también en Centroamérica. Estoy hablando de la persona que estáis viendo a mi lado, él es Eliseo Casal. Eliseo Casal Chouza, Chouza, ¿verdad, Eliseo? Shows. A quien nos unen, la verdad es que con su esposa Noemi, muchos lazos, por lo que os voy a decir en estos momentitos. Así que os invitamos, damos la bienvenida y os invitamos a quedar un ratito con nosotros. Vamos a hablar sobre un libro de Malaquías, sobre unas cuantas cosas que yo espero que os van a gustar muchísimo. Así que, Eliseo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Pues muy bien, contento de poder estar aquí Nosotros en este también de programa tenerte. y disfrutar Sí, de este tiempo. exactamente. Bueno, primero de nada voy a decir un poquito el currículum del liceo porque es amplio, es una persona muy preparada y primero decir lo que os decíamos un poquito al principio, él está casado con Noemi Martín y aquí quiero hacer un inciso porque Noemi Martín, yo la conocí cuando tenía 3 añitos. Era hija de ya con el señor Francisco Martín, que llegó cuando yo tenía 3 añitos a nuestra iglesia, a la que nosotros estamos al día de hoy pastoreando y sirviendo. Y venía con toda su familia, creo que eran 5 hijos, quiero recordar, porque Ruth ya nació aquí. Mm, Y con Noemi yo siempre tuve una relación muy especial hasta el día de hoy, así que es para mí un placer de verdad, Eliseo, poder entrevistarte por ti, por tu mujer y también tu relación con Timoteo es grande, ¿no? sí. Así que vamos a decir el currículum de Eliseo, que es un currículum amplio y tendido. Tenéis Puedes 3 hijos, abreviarlo, ¿eh? que puedes abreviarlo. Bueno, yo voy a decir todo lo que pueda y todo lo que sé, ¿de acuerdo? Eliseo Casal está casado con Noemi Martín, tienen 3 hijos y 6 nietos. Uno de tus hijos es pastor en Águilas en estos momentos, Pablo, ¿verdad? Sí, Sí. sí, exacto. Te has convertido con 9 añitos en un campamento evangélico. Mm, Vale. Desde tu juventud has servido en la iglesia local siempre, creo que es algo que nos une mucho a muchos siervos de mm, Dios. Y fuiste llamado cuando eras interventor bancario, es decir, tu llamamiento, sientes el llamado del Señor cuando estás ya trabajando y en un buen mm. puesto, el Señor te llama y tú obedeces. Y sois encomendados a la obra en 1991. Cuando Así uno es. empieza a hablar de fechas, mala cosa, porque te empiezan a sacar los años enseguida. Pero gloria a Dios que podemos estar aquí. Has trabajado siempre en la pastoral y en la enseñanza con proyectos misioneros, especialmente en Centroamérica. Tú has estudiado en muchos sitios, Eliseo. Has estudiado en la escuela bíblica, en Evangélica, la sí, EBE, sí. de Mm, Cataluña, en el IPSTE, muy ujú, conocido, Seminario Teológico Evangélico de España. Posteriormente te has licenciado en Ciencias Eclesiásticas, donde obtuviste el máster de la Biblia y Teología en el CET. Eliseo Casal, también eres director de escrituras online y del SEPTI. Eres decano del SEPTI. Impartes clases en varias instituciones de formación bíblica. Presides el grupo de trabajo de IBCM Hispanos, donde tantas veces hemos disfrutado. Ojalá podamos ir a Ecuador, si el Señor lo permite. Y de así, y eres miembro de Losana España. Ahí nos podemos ver casi menos la pandemia, y aún ahí, aún ahí nos vimos. Así que tenemos un invitado de excepción, os invitamos a quedar. Porque además Eliseo, aunque has dado muchísimas clases, has ido por muchísimos lugares, es una persona muy conocida y muy querida. Me decías, off the record,
que es la primera vez que como tal escribes un libro. Sí, cierto, es el primero que se ha publicado, sí. ¿Y cómo se titula el libro? Las controversias de Dios. Las controversias de Dios. Bueno, Mm, luego decimos dónde lo pueden encontrar y todo esto, pero es un libro que trata, es un comentario realmente sobre Malaquías, ¿no? sí, es un comentario sobre el libro de Malaquías que va desarrollando toda la temática a partir de los temas principales que surgen en el libro. Ujú. Ujú. ¿De qué trata este profeta? Porque, a ver, estamos hablando de un profeta que no es de los más conocidos y tú te atreves con Malaquías. ¿De qué trata el Ujú. libro que vas desarrollando? Cuéntame un poquito. Bueno, quizás en primer lugar comentar cómo se me ocurrió Malaquías, como dices, Sí, es lo ¿no? que te digo. Pues la verdad es que cuando me invitaron a enseñar como profesor, estamos hablando ya hace ya bastantes años, me invitaron precisamente para dar profetas menores. Ujú, Y iba a decir. eh, yo los había estudiado, pero cuando tienes que impartirlos, profundiza. Evidentemente tienes que profundizar más en el Ujú, mensaje de los libros. Y llama la atención porque seguro que los que conocen la Biblia les suenan profetas como Isaías, Jeremías, Daniel o Jonás, todos estos son muy conocidos, pero la mayoría de profetas menores son como muy desconocidos, sí. ¿no? Si preguntásemos a la gente de qué habla Malaquías o qué hablan aún, pues seguramente no tendríamos una respuesta, ¿no? Pero cuando estudias estos libros, te das cuenta de que tiene mensajes que son muy actuales. Están hablando de experiencias vividas, pero las temáticas y las problemáticas que abordan a nivel espiritual y a nivel social se repiten una y otra vez, ¿no? Y creo que son profetas que necesitamos escucharlos hoy. Pues sí. Así que fue eso que me enfocó. Y el libro de Malaquías porque es un libro que nos habla de cuestiones muy importantes, sobre todo para los que profesan la fe cristiana, ¿no? Porque confronta situaciones muy claramente, a veces de comodidad, de religiosidad, nada más externa. Y entonces es un libro que incide mucho, ¿no? En lo que es la vida, lo que debería ser la vida del pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, es una pequeña aportación, ¿no? En un campo en el que no hay mucho material. No. Esa es la realidad, ¿no? A nivel de comentarios bíblicos, el Nuevo Testamento tenemos bastantes, pero del Antiguo Testamento traducidos hay algunos, pero no muchos. Pero Y escritos desde la de perspectiva profetas menores todavía menos, un poquito lo que tú menos todavía, dices. sí, exactamente. Entonces, Entonces, la idea era dar una aportación. me gusta Ujú, mucho lo que acabas de decir, que es algo como muy actual, que tú lo tomas y desde hace tantísimos años hay problemáticas que se repiten en ujú, el mundo, en la ujú, situación mundial y en el pueblo de Dios, ¿no? Y ujú. cómo Dios habla y trata también, supongo, Sí, que tocas esto. sí, por situar un poco a la gente que quizás no conoce mucho el libro. Claro, un poquito, sitúanos. Es, es un libro que surge y se escribe como profecía que se pronuncia, evidentemente, en primer lugar, y después se recoge por escrito, en una época de crisis. Es una época en la que el pueblo judío ha vivido una experiencia de deportación, 70 años viven en cautividad, regresan con muchas expectativas, así que nos podemos imaginar un poquito esta situación, ¿no? Un pueblo durante tiempo pasando dificultades, regresan a su tierra, empiezan a reedificar el templo, muchísimas expectativas con las ganas de vivir de forma independiente. Y el tiempo va pasando y después de ese regreso, pues unas décadas después, todo aquello que estaban esperando que cambiase pronto, resulta que no cambia tan pronto, ¿no? Ujú. Eh, los cristianos a veces hablamos de la venida del Señor, esperamos que ya, pero a veces se retrasa, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso?
En este caso lo que pasa es que desaparecen las expectativas, empieza la desgana, la desidia, desilusión, todas las las podíamos incorporar ahí, ¿no? Y cuando eso sucede, el pueblo de Dios, que es un pueblo eminentemente religioso, ¿no? Nace de una experiencia de fe, de la liberación y redención que Dios hizo con ellos en la tierra de Egipto, empieza a caer en el ritualismo, en una religiosidad vacía, eh, puramente externa. Y entonces Dios quiere confrontar esta situación. Dios no es un Dios que se complazca en ritos y religiosidad externa. Lo que Dios busca es el corazón de las personas, ¿no? Así que es un libro que además tiene una peculiaridad, ¿no? Y yo diría, ese libro en el que Dios abre su corazón. Luego podemos hablar en las temáticas, es que empieza así, abriendo su corazón, ¿no? Y por lo tanto yo destacaría dos aspectos importantes del libro de Malaquías. Primero, que profundiza en Dios y su carácter. Ujú. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios busca de su pueblo? ¿No? Y por otro lado, otro de los Mm. temas que siguen a lo largo de todos los capítulos del libro es el llamado de Dios al pueblo que ha redimido a que le sirva, que le sirva de corazón, ¿no? Así que el carácter de Dios y el servicio están ahí íntimamente entrelazados y además para decirnos que el servicio a Dios no es una cuestión en el Antiguo Testamento de templo, ¿no? De alguna reunión en el templo, de algún sacrificio, es una cuestión de vida, de tu estilo de vida, de tu forma de vivir, ¿no? Y por eso Dios desenmascara todo aquel acercamiento que solo es un acercamiento de carácter litúrgico y ritualista, ¿no? Dios no quiero eso, no quiere eso. La fe en Dios alcanza a la familia, alcanza las relaciones sociales, alcanza la búsqueda de la justicia, la atención de los demás, de los necesitados. Todo esto entra dentro de lo que Dios desea de su pueblo. ¿No? Bueno, me estás describiendo, Eliseo, em, más de lo mismo de muchas veces en aquellos momentos en el pueblo de Israel y en el pueblo de Dios. Sucede lo mismo. Mm, Sigue mucho ritualismo, sigue mucha historia, pero Dios quiere un acercamiento de corazón, un comportamiento de vida que realmente refleje al mundo su realidad y su amor, ¿no? O sea, mm. y en momentos de crisis, o sea, que es algo muy actual. Que es curioso, Sí. ¿no? A veces cogemos Santiago, a mí me encanta, nunca olvido el comentario de Giraber con Ramón Vega, creo que era, porque me encanta, y mira que es viejo esto, pero es un libro que lo coges y es como si estuvieras leyendo el periódico de hoy, ¿no? De ayer. Mm, Pero este libro, Profeta Menor, y es más de lo mismo, o sea, el pueblo, más de lo mismo en un sentido, me refiero en la actualidad de la cuestión, ¿no? Pero en el pueblo de Israel ha ocurrido, en la iglesia sigue ocurriendo. mm. Hay crisis, nos creemos que el Señor, venga, ya nos saca y a lo mejor tenemos que pasar por la crisis, pasar por la pandemia, por muchas historias. Y a veces el Señor permite la crisis precisamente para eso, para acercarnos a Él, que le conozcamos y que todo Mm. eso vaya a ser un reflejo al mundo, ¿sí? Perfectamente, exactamente. Y esto, el profeta Malaquía lo refleja de una manera muy peculiar, Ujú. porque lo que hace es establecer un diálogo, ¿no? Algunos plantean que el modelo sería una diatriba, pero es muy interesante porque aunque el que habla es Dios, habla y responde por ellos, como diciendo, yo os digo esto, pero yo sé lo que pensáis, ¿no? Y hay una estructura muy de diálogo, en ese sentido Mm. viene el título, ¿no? De las controversias de Dios, porque Dios está estableciendo una controversia con su pueblo. Y normalmente aparece o comienza con una afirmación de Dios que a veces es muy sorprendente, ¿no? Es muy interesante que las palabras que aparecen en este libro, que Dios le dirige a su pueblo, son una declaración de amor. Yo os he amado. Es que no hay otra profecía que empiece de esta manera tan directa, ¿no? Y tan Y a tierna la y tan vez, real y tan real, y tan importante, ¿no? y tan Pero en importante. este diálogo,
es interesante que hay como tres partes. Dios hace una afirmación, ¿no? Pero después desnuda, descubre lo que hay en el corazón del pueblo de Dios. Y solo para poner un ejemplo, siguiendo con este primer diálogo de Dios con su pueblo, lo que sorprende es la respuesta del pueblo de Dios a este Dios que le confiesa su amor al pueblo, o sea, amado. Y el pueblo, será que no tenía razones, pero la respuesta es, ¿en qué nos has amado? Y uno se queda un poco pasmado, ¿no? Cuando escucha la respuesta de Israel y uno se pregunta, porque el libro, a cualquier lector, el libro de la Biblia, digo, y el comentario pretende eso, es que nos confronta y nos reta, porque hacemos lo mismo nosotros. ¿En qué nos has Claro. amado? ¿No? Frente a un problema, Señor, es que como que no nos atiende lo suficiente, ¿no? Nos sentimos descuidados, siempre estamos pidiendo cosas. Y vivimos una vida más de pedigüeños que de un pueblo agradecido por todo lo que ya hemos recibido como pueblo y como personas, ¿no? Y Dios desnuda esa realidad. ¿En qué nos has amado? Hombre, pero no te das cuenta. Entre todos los pueblos que había podido escoger, te llamé a ti, ¿no? Os he redimido para haceros mi pueblo y para que de esta manera me honréis. O sea, el privilegio que otros no tenían, lo tenían aquellos que habían escuchado el llamado de Dios, ¿no? Y Dios tiene que responder a cada argumento del pueblo para mostrarles. O sea, en lugar de criticarles, aún tiene la paciencia y decirle, hombre, pero no recuerdas que había muchos pueblos, que no, como dice Deuteronomio, no os escogí porque fueseis el mejor de los pueblos, ni el más grande, ni el más sabio, ¿no? Sino por cuanto os amé y quise cumplir mi promesa a Abraham. Dios es un Dios fiel, ¿no? Y este diálogo con cada uno de los temas nos plantea un reto muy grande a cada uno de nosotros. Cada una de las temáticas es tan aplicable de forma Claro, personal y por eso yo he pretendido también en el comentario establecer este diálogo también, ¿no? A partir de los textos, establecer un diálogo en primer lugar con el Antiguo Testamento. ¿En qué nos has amado? Pues recuerda lo que dice el Antiguo Testamento. Te redimí de Egipto, os sostuve en el desierto, mil cosas más en todo el proceso, ¿no? Un nuevo diálogo con el Nuevo Testamento, porque Malaquías es un puente entre dos momentos históricos claves, el Antiguo Testamento, la venida de Jesús, el Nuevo Testamento y la Iglesia. Y por lo tanto, lo que aparece en Malaquías nos damos cuenta de que aparece después en el Nuevo Testamento también, ¿no? Y el tercer aspecto, tercer contexto de diálogo sería nuestra propia situación actual, ¿no? Aunque muchas de las partes de Malaquías se dirigen a los sacerdotes, que eran los que lideraban y hacían el servicio cultico, ujú, no son los únicos, también se dirige a veces al pueblo de Dios, pero principalmente a los sacerdotes para denunciar esa dejadez en el servicio, en el ministerio. Creo que a la luz de dos textos importantes, que uno está en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, que Dios dice a Israel que Él los ha llamado como un pueblo de sacerdotes, es decir, la dimensión sacerdotal incluía a todo el pueblo de Israel. Y eso lo recupera el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, cuando nos llama al pueblo de Dios un real sacerdocio, una nación santa, ¿no? El pueblo que qué Dios ha bonito, qué adquirido. bonito. Y por lo tanto es muy, muy aplicable para cualquier creyente que entiende que como creyente todos somos servidores de Dios. Por lo tanto, estas preguntas, este diálogo con el Señor es un diálogo muy importante. A Es, cualquiera que quiere servir debería plantearse estas cuestiones. es actual, es tierno, está lleno de relación con el Señor. Y me estaba acordando, cuando aún éramos pecadores, Cristo nos amó, ¿no? Mm, Y es que estás calcando muchas otras situaciones y estás calcando la realidad actual. mm. Me encanta. Dime una cosa, ¿qué tiene? Porque de esto hay muchos otros libros parecidos, digamos. ¿Qué tiene este de particular y de especial? Bueno, diría que este diálogo, sobre todo el dialogar con el lector también,
Y más que comentar solo el texto, hacer meramente una exégesis del texto, conectar ese texto con todo el contexto bíblico, tanto el antiguo como el nuevo. Es decir, Ujú, nos ayuda a recorrer y a conectar lo que estamos leyendo con el resto de las escrituras. Y en segundo lugar, busca siempre el situar al lector en ese contexto. Es decir, nos está hablando nosotros hoy. Cualquier persona, ¿no?, que quiera conocer cómo es el corazón de Dios. Quizás hay personas que no lo conocen mucho, pues este es un libro en el que Dios abre su corazón y nos habla de cómo ama, ¿no? Y nos habla de lo que busca. Es el Dios que es fiel, pero que Dios busca la fidelidad y busca un pueblo que sea fiel en sus relaciones. Habla de la familia, que es lo que Dios desea en el contexto familiar, ¿no? Ahí se daba una situación muy grave. Nos habla de cómo podemos pensar en Dios y qué dudas y problemas a veces tenemos respecto a Dios. Es un libro que es muy corto, son 4 capítulos, pero que ujú. surgen dos momentos en los que Dios dice: estáis pensando mal de mí, os estáis equivocando, ¿no? Porque llegaban a pensar, ¿no?, que como la situación está mal, pues Dios es un Dios que ama la injusticia, ¿no? No busca la justicia, ¿no? Eso se Y repite Dios tiene mucho, todo que... en los salmos, ¿eh? ¿Por qué Sí. Dios haces esto? ¿Por qué permites lo otro? No deberías. Hasta que, bueno, si es un salmista de verdad bueno, termina diciendo, me Mm, estaba acordando del coro, tu fidelidad sigue persiguiéndome, ¿no? mm. Y la fidelidad de Dios la muestra una y otra vez. De verdad, me parece que tiene que ser especial este libro porque hacer un libro de solo 4 capítulos de un profeta menor, te has tenido que poner mucho las pilas, ¿eh? Y conocer Bueno, mucho la escritura. de verdad que el libro invita. Es que Invita. solo te parece un poquito a pensar, hace teología y no Claro, teología y es barata, lo tuyo, y es lo tuyo, que lo sé. con preguntas comprometidas, ¿no? Y Dios al final te descubre, ¿no? Hay un momento en el que el pueblo está quejándose porque no hay cosechas, hay necesidad, ¿no? Y Dios le dice: el problema no lo tengo yo, que soy fiel. El problema lo Eres tenéis tú, vosotros, que sois infieles, ¿no? claro. Sed fieles, cumplid vuestro compromiso y se abrirán las ventanas del cielo, que no significa que todo será fácil, pero que estaremos bajo la bendición de Dios, ¿no? Somos nosotros los que ponemos el paraguas cuando nos separamos de Él. Sí, Y sí. entonces no permea, esa bendición no permea en No nuestra vida. permea y los cielos se vuelven un poquito de bronce. Pero Mm, Eliseo, qué maravilla, ¿no? Porque nosotros que ya vivimos bajo la gracia, podemos decir, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. mm, Y es un principio que va, como dices tú, permeando desde el principio, desde los grandes y conocidos profetas hasta un profeta menor de 4 capítulos el libro, pero es el mismo mensaje. Dios ujú, amando, Dios buscando, Dios eligiendo a su pueblo, un pueblo que le es infiel, un pueblo que no entiende nada, un pueblo que se queja, pero que al final vuelve al Señor, ¿no? ¿Cómo, en este sentido, la última pregunta, cómo aplicarlo hoy a nosotros? Si tú quieres decir que me lo he estudiado mucho mm, y que tienes razón y yo tengo razón en todo lo que digo y tú me la das, si es verdad, ¿cómo lo aplicarías tú hoy? ujú. En primer lugar, invitando a la persona a conocer a Dios. En la sociedad en la que vivimos, Dios es el gran desconocido. A veces hay Sí, un Dios religioso, el Dios de las fiestas o de las Semanas Santas o de estas festividades, pero no es el Dios cercano. Y Malaquías nos habla de este Dios cercano, que Él habla desde el corazón. Cuando alguien dice yo te amo, está hablando desde el corazón, pero te invita a escucharlo también desde el corazón. Te ayuda a reflexionar, ¿no? ¿En qué nos has amado? Bueno, pues empieza a pensar, ¿no? ¿Estás vivo? ¿Tienes vida? A aquellos que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿te ha abandonado en algún momento? Quizás a veces tenemos experiencias de soledad, pero cuando te paras y lees la Biblia y la haces tuya, te das cuenta que Él jamás, no hay ni un momento de nuestra existencia que no haya estado a nuestro lado, ujú, arropándonos, cuidándonos, ayudándonos.
Y es un libro que si somos creyentes y entendemos que Dios vale tanto, es tan importante, yo diría, un aspecto clave es que nuestro servicio a Dios, nuestro servicio al Señor, nunca irá más allá, nunca será más grande que nuestro concepto de Dios. Mm, En la medida que crece nuestro concepto de Dios, va a crecer nuestro servicio a Dios. Por lo tanto, sí, es un libro que nos va a implicar para conectar ese conocimiento de Dios con nuestro servicio al Señor. Y eso haciendo un repaso también sobre temas tan prácticos como cómo es tu carácter, cuán fiel eres tú, cómo te comportas con los demás. O sea, tu carácter forma parte del servicio a Dios, no es un añadido, forma parte esencial de lo que Dios busca en aquellos que le sirven. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Malaquías habla de los diezmos, pero los diezmos no solo tienen que ver con la parte económica, tiene que ver con todo lo que Dios te da, cómo lo administras tú, tu tiempo, tus dones, tus capacidades, ¿qué haces? ¿Está en tu vida el fruto del Espíritu de Dios? ¿Cómo has respondido al llamado de Dios al ministerio, al servicio? Que no es para algunos solo. El servir a Dios es para para todos. cualquier creyente, Bueno, para cualquier discípulo, ¿no? En este sentido, eh, Malaquías es un compendio de temas fundamentales aplicables a nuestra vida y que al final nos dice, si tienes que servir al Señor, cuando repasas y reúnes todos los temas, dices, tiene que ser con integridad, o sea, toda tu vida está comprometida, tu vida personal, tu vida de relaciones con los demás, tu vida de familia, todo está comprometido en el servicio a Dios y todo dependerá de cómo tú veas a Dios. Si Dios es descubres realmente a ese Dios que te ama, que ha dado a su Hijo por ti, que ha entregado lo que más amaba para rescatarte, para redimirte, para darte una nueva vida, si tú aceptas y reconoces eso, la respuesta no puede ser otra que la que encontramos también en el Nuevo Testamento en Pablo, ¿no? Es que el amor de Cristo nos constriñe. mm, Si Él se ha entregado por nosotros y el libro tiene esa clave de amor, decíamos, es la frase con la que Dios empieza y que nos lleva al Nuevo Testamento. Recordaba cuando leía y estudiaba el libro de Malaquías y pensaba en el servicio, pensaba en un encuentro muy especial de Jesús con uno de sus discípulos, al que le tienen que encomendar una gran tarea, que es pastorear a su pueblo, ¿no? Un tal Pedro. Y después de una gran crisis, de haber metido la pata hasta el cuello, ¿no? Que muchos diríamos no sirve, y Dios dice, no, no, yo soy restaurador de portillos y el que rehace vasijas rotas, solo le hace una pregunta, me amas. ¿me amas? Y es que ahí está la clave, cuando tú amas al Señor, puedes caer, pero te vas a levantar, puedes estar cansado, pero Dios va a renovar tus fuerzas, porque cuando lo ves y reconoces y recuerdas lo que Él ha hecho por ti, no aparece en tu corazón ni una triste excusa que pueda decir me resisto, sino que te rindes. Te rindes para servir a Dios, para darle gracias, para mostrarle gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti, ¿no? Y Malaquías una y otra vez nos invita a esta reflexión. Cuando escuchamos a Dios, cuando refleja nuestras excusas y Dios dice, mira, no tienes excusa porque yo estoy ahí, yo soy fiel, yo estoy a tu lado. Y termina además con una gran esperanza. Es el libro en el que Dios promete que va a venir, que va a purificar a su pueblo y que delante de él va a enviar al que va a preparar el camino, ¿no? En el Nuevo Testamento se cumple con Juan el Bautista y con la venida de Jesús, aquel que ha venido para limpiar nuestros pecados y Alienígenas. dejar que podamos estar en la presencia Profecía de Dios. cumplida, profecía cumplida. Así es. Bueno, Eliseo, me está encantando lo que estás diciendo y ya me está apeteciendo comprar el libro, que lo sepas. Ah, lo dice Timoteo que lo tiene él. Por ahí Pues está, muchas sí. gracias, Timoteo, por no compartirlo, esta joya conmigo. Ya me la dejará leer y ya hablaré luego contigo. Vamos a terminar, tenemos poquito tiempo. Tú te acordarás, Noemí se acordará porque la había en nuestra iglesia y en muchas iglesias.
Dios es muchas cosas, poderoso, esto, lo otro, todos los nombres de Dios y demás. Pero había una costumbre, todos somos más o menos de una edad para arriba para abajo, los cuatro, y en muchos púlpitos de aquellos de antes había aquí en Coruña, yo recuerdo, bordado en un púlpito, no el de ahora, donde ponía Dios es amor. Yo utilizo mucho esto, ¿no? Porque por encima de todo, Dios es justo, Dios es esto, Dios es otro, pero por encima de todo, Dios es amor y de ese amor nos crea, busca un plan de redención y no te voy a pedir que arriba a ti porque ya estoy deseando pedirle a Timoteo el libro. Pero mira una cosita, hay una pregunta que te quiero hacer, porque hay corrientes a veces que no parten de la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de un calvinismo suave, pero muchas veces escucho cosas que me hacen doler el corazón. Hace poco hablando con alguien hablaba y no sé cómo salió la conversación y me decía, es que Dios no escogió, no murió por todos. Cristo no murió por todos. Digo, perdón. Mm, Y me dice, no. Digo, pues entonces, mira, perdona, pero yo no entiendo nada porque Juan 3:16 no dice esto, esto y esto. Y me dice, no, pero es que tú sabes lo que es la hermenéutica. Y digo, pues sí, va a ser que sí, pero es que claro, ahí hay que estudiar lo que significa la palabra mundo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta porque me importa. mm. ¿Por qué murió Cristo? Tal como yo entiendo las escrituras, Jesús murió por el Por mundo. todos, Y ahí no es el globo terráqueo, sino por las personas, ¿no? por las personas. Otra historia Y, es que haya una elección para servicio, para otro tipo de cosas y mm, para buenas obras en todos. Bueno, te agradezco mucho que me hayas contestado a esto, pero es que me interesa de forma especial porque que la gente que nos escuche, vamos a terminar con dos cosas. Dime una palabra para personas que realmente conocen al Señor mm, y otra para los que no le conocen, porque por todos murió Cristo mm. porque nos amó. Y con esto terminamos. Bueno, aquellos que conocen al Señor, os quería animar, pues, sinceramente, a leer este libro, que es breve y que lo leamos desde esta dimensión de diálogo, con el Señor. Va a ser un reto y que nos planteemos las preguntas también, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí cuando escribe esto? ¿Qué demanda de mi vida? ¿Y qué estoy dispuesto o no a darle? ¿Qué es lo que Él merece? Y al final, si nos paramos un poquito, vamos a acabar de rodillas delante del Señor para decirle, aquí estoy, ¿no? Qué bonito. Entonces, animaros a leer estos libros, especialmente Malaquías, el que estamos hablando hoy, pero los demás profetas menores, Antiguo Testamento, que tiene tanto y tan actual para nosotros hoy. Eh, y para aquellos que quizás aún no han dado el paso de fe, pues recordar esto, esta frase de Dios. Dios se la expresa a su pueblo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el pueblo elegido, sin ninguna duda. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la puerta está abierta. Y el mensaje de Dios es: arrepentíos y creed la buena noticia. Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Y De los ojalá cada cuales uno de yo soy el nosotros, primero, decía Pablo. sí, iba a decir que ojalá dijésemos todos eso. Señor, yo el primero, yo vengo aquí y que Él te dé una nueva vida, porque Jesús se entregó para eso, para formar, dice Tito 2:14, para formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y por eso predicamos el Evangelio, para que aquellos que aún no lo conocen lo puedan escuchar, lo puedan creer y puedan responder al llamado de Y Dios. eso cambiará sus vidas para siempre, ¿verdad, Amén. Eliseo? Amén. Así es. Bueno, pues de verdad estoy ya deseando pedirle a Timoteo el libro. Dinos dónde podemos encontrarlo. Cualquier persona que no sea yo, que ya lo tengo en Mm. casa, ¿cómo puede adquirirlo? Bueno, lo ha editado CLIE, entonces en Lie. la página de CLIE se puede comprar. Librerías evangélicas, los que estén en Barcelona, Madrid lo tienen fácil.
Y también está en las distribuidoras oficiales. En Amazon está, o estaba por lo menos, en la versión impresa y en la digital también, en las dos versiones. Así que es fácil Recuérdanos el localizarlo. título, por favor. Las controversias de Dios. Las controversias de Dios por Eliseo Casal. Ujú, así Pues es. de verdad, Eliseo, ha sido un placer y sin meternos en historias políticas y muchísimo menos tú, porque me conoces, sabes que me encanta lo plural, porque el pueblo de Dios es un pueblo plural, Mm, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni de Barcelona, ni de Galicia, que tú eres medio medio, yo soy medio medio con Madrid, y es una bendición porque, bueno, os queremos mucho, tenemos relación, y es una bendición la pluralidad del pueblo de Dios, donde todos somos igualmente amados por Él, hijos suyos, y quien no quiera o quien no sea todavía hijo de Dios, estamos aquí para invitarte a que compres el libro y para invitar a conocer al Dios de la gloria, un Dios que es sobre todas las cosas amor. Así que Eliseo, amén. muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para Noemi, para ti, para toda vuestra familia, desde aquí, desde La Coruña, muy cerquita del mar. Y para todos vosotros, gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Mm, Así que lo dicho, desde aquí, animarte a comprar el libro, animarte a conocer a Dios. Está tan cerquita como la distancia de una oración. Así que desde La Coruña, tierras gallegas, un fuerte abrazo, Beatriz Garrido.